Bueno, es muy bueno volver a verlos a muchos de ustedes con los que estuvimos animando esas pantallas de las tardes el año pasado, ¿no? Las prácticas. Y bueno, con otros hace algunos años que no nos vemos. Escuchen, realmente para mí es un placer, ¿eh? Volver a tomar contacto y, bueno, volver a clases. No en este modelo, pero bueno, es lo que tenemos, así que miren, discúlpenme que me está llamando alguien, le voy a poner. Ahí está. Este, Ayer estaba viendo un poco el listado, porque, como se imaginan, estamos viviendo un periodo muy tumultuoso de la realidad en general y de la educativa mucho más. Entonces, bueno, armé sobre el final el listado de ustedes y me encontré con que muchos de ustedes en el Facundo no tienen el celular y yo en el medio, se imaginan como casi todos los argentinos, me robaron algún celular, otro perdí, así que me encontré con gente conocida, pero que no me acuerdo haberla podido convocar. Creo que después hice una cadena de mail. Díganme a ver si es correcto y de paso nos vamos reconociendo. ¿Qué? Eh, a ver, Buenísimo. Alzogaray, Sí, profesor. ¿Me escuchás? Agustín, sí, sí, Agustín. Bueno, Eh, a vos te incluí en el grupo de WhatsApp, estás en WhatsApp, ¿verdad? sí, estoy en WhatsApp. Bien, fenómeno. Tomás, Sí, acá. vos estás en el WhatsApp, Tomás, sí. Sí, sí, estoy en el WhatsApp. Bien. Facundo Benítez, no está Facundo. Bueno, Facundo, perdón, era el compañero Valeria o Alexis que están acá en primer. Era el compañero que estuvo en práctica de tercero el año pasado, ¿verdad? ¿O estoy Sí, equivocado? Sí, sí, Facundo es él. Bueno, porque no tenía el teléfono, no sé qué me pasó. O lo perdí yo, tenía el mail nada más de él y lo convoqué por mail. Bueno, Igual, eh, profesor, le cuento que hoy compartimos en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp el mensaje que usted había mandado con su contacto para que justamente aquellos compañeros que usted no tuviese el celular se pudieran contactar para que los incluyera. Alguno lo habrá hecho. está bien. Y No, aprovecho está para bien. agregarle de paso, porque me venía olvidando si no, Iván Santoro, que nos pidió que por favor le avisáramos que hoy nos iba a conectar porque está teniendo un problema de salud de un familiar que lo internaron y andaba con eso. Bien, avisado. Sí, se imaginan que soy un poquito TOC, yo, ¿vieron? Y entonces quiero tener todo armado. Así que les voy a ir pidiendo después para que estén todos en el chat, así cuando les mando algo me aseguro que les llego. Bueno, Maxi está. Nicolás Castaña. Salgo de una pantalla donde hay otro Nicolás Castaña, se escribe igual, igual. ¿Está Nicolás? Leandro, ¿sí? Sí, acá Profe, estoy, profesor. ¿Vos? Nicolás escribió en el chat, profe. Sí, fenómeno. Carlos Cordero, de paso para conocerlo, porque Carlos Cordero no lo tuve como alumno nunca. Carlos, no está. Bueno. Cueva, Noelia, ¿entró? No. Ernesto, Sí, acá estoy. ¿cómo estás, Ernesto? Bien, ahí andamos. Di Marcio, Presidente, profesor, ¿cómo le va? Acá estoy. eh,
No te tuve a vos, no estuviste nunca en mi No, no, clase. no estuve con usted hasta ahora. Nancy Díaz. También, Nancy, me acuerdo de ella, es más, pero no tengo el teléfono. No está. Duarte, Águeda. Acá, profe. Hola. Sí, con vos tampoco. O sí, te tuve, no me acuerdo. No, no lo tuve a usted, profe. No, me equivoco, sí. Bueno. Estás en el WhatsApp, ¿no, Águeda? Sí, estoy. Duarte. Duarte soy yo. Ah, perdón. No, Hay otro hay Duarte. Duarte Águeda y Duarte Federico. No. ¿Lo conocen a Federico, compañero de ustedes? ¿O no? Yo no lo ubico, la verdad. ¿Quién es? Agustín Fernández. Sí, profe, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es raro saludar a esos íconos que pone ese pajarraco, ¿no? Sí, es el del mail. Puedo cambiar o dejarlo, lo puedo dejar también. Alexis está. Franchi, Leila. Acá. Hola, acá. Hola, tampoco te tuve a vos, ¿no, Leila? Nunca. No, profe. Después, Romina Gavilán. ¿Está? ¿Alguien conoce a Romina Gavilán? No tengo ni el teléfono ni el mail para poder contactarla. No, profe, yo no. No la conocen, Gavilán, entonces no. Muy bien. Ezequiel Geno. No. No. Gómez Cristian. No. Gómez Lucas. Leal Valeria, está. Luciano Macchioli. Presente. ¿Cómo te va, Luciano? Muy bien. Me alegro. Daniel, tanto tiempo, ¿cómo estás? Mansilla, Hola, profe, bien, tanto tiempo. ¿qué decís? Profe, Hoy no- perdón, Sí, antes de que sí, hay muchos compañeros que dicen que no pueden entrar y quizás usted los nombra y no están porque no pueden entrar. Como Pero- que no los acepta, dicen. ¿por qué? Que no los está aceptando, no les está permitiendo unirse. Usted No me tiene que dar aparece- autorización. No me aparece acá el admitir, ¿eh? Cami, perdón, Juan, que se fijen en el último enlace que mandó. O por ahí están intentando entrar el primero. Sí, Ok, sí, Igual, yo- perdón que interrumpa, pero es como una reunión recurrente. Yo entré recién y no me figuraba como que me tenía que aceptar. O sea, simplemente entré y entré. O sea, no me figuraba aceptar, me figuraba quiénes estaban en reunión y listo. No, acá a mí me aparece admitir a todo, no me cambió nada, ¿eh? Lo que sí es cierto, lo que dice Valeria, es que yo había hecho reuniones para todos los miércoles, pero las había cliqueado a partir del miércoles siguiente, entonces envié una última de hoy, pero muy sobre la hora. Ya les Mándense- comparto ese. Compartan el último, que es este donde estamos acá ahora, Listo, gracias, profe. y después va a ser el que le mandé primero. Márquez Lionel. Daniel, ¿me puedes dar tu teléfono de paso? Mansilla me refiero. Sí, profe, ahí se lo paso. Dale. 11 27 27 58 12 14. 12-14. Sí, profe. 12-14, muy bien. Matías Monteiro. Acá presente.
Tampoco te tuve, No, profe, no. La primera vez. No. Bueno. Natalia Montenegro. Sí, yo acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted? Bien. Facundo, Juan Facundo Mota. Hola, profe. Acá. Hola, ¿qué tal? No me suena haberte tenido tampoco. Ahí entra Facundo. No, tampoco. Mulet, Ayelén Mulet. Acá estoy, profe. Te nombré 2 veces, ¿qué pasó? No, recién hablé, pero para hablar No, del MIT, por eso. No, está bien. Hola, profe, hola a todos. No estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Después, para hacerla más rápido ahora, después me pasan por algún compañero, pase los datos de ustedes, o directamente pídanle creo que Alexis dijo No, que igual yo sí estoy, ¿eh? Hoy le mandé el mensaje y me agregó, así que sí, por lo menos yo estoy. Vale, fenómeno. Neira, Lucas. Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, soy Facundo Benítez. Porque no tengo tu celular, Facundo, no sé qué pasó, qué hicimos. Dale, dámelo. ¿Te lo escribo por acá o te lo digo ahora? Dámelo, dale. 11. Sí. 28. Sí. 53. Sí. 55. Sí. 47. Sí. Fenómeno, después te agrego. Bueno, ¿dónde estábamos? Neira Lucas. Negro, Guadalupe. Osés, Nora. Sí, profe, acá estoy. ¿Estás en el WhatsApp? Nora, sí, ¿no? Sí, estoy en el WhatsApp. Bueno, Leandro Palaminuta. Sí, acá estoy, profe. Acá. Hola, ¿qué tal? No me sonó para nada tu apellido. A vos tampoco te tuve, pero seguro que no. No me tuvo, profe. No. Adrián Petraca. ¿Cómo está, profe? No, tampoco lo tuve usted. Seguramente nos vimos en el pasillo 1000 veces, pero no los tuve. Eso seguro. Ponte, Rodrigo. Profe, está intentando entrar y no puede. Que le manden el último enlace, Sí, no puede tampoco. Y le mandó mensaje para que le agregue al grupo de WhatsApp. Es raro que no pueda entrar, che. Quiroga, Enzo. Acá presente, profe. ¿Cómo estás? Romina Robles. Santini. Sí, acá, buenas noches, profe. Hola, ¿cómo te va, Romina? Tanto tiempo. Bien, ¿usted, Juan? Bien. Me alegro. Igualmente. Jorge Santini. Aquí presente, profesor. Yo le mandé un mail que no estoy en WhatsApp. Dame el teléfono, Jorge. Sí, 11. Sí. 40 48. Sí. 89. Sí. 26. 89 26, bueno. Iván Santoro me dijeron que estaba con problemas, bueno. Camila Seijas, recién hablaron, ¿no? Aquí sí, yo. Hola, profe. Tampoco te tuve, o me estoy equivocando. Quinta de primer año, así que hace muchísimo que nos vimos. Ah, mirá, hace mucho. ¿Cómo me mienten los pibes de INTA? A veces salgo de una reunión de INTA y le digo, bueno, qué sé yo, después de una hora y pico ya me empezó a doler la cabeza, ¿no? Y le digo, los aburrí mucho, díganme, no, fantástico, profe, tome. Como el tango, mentira. Bueno, Talarico les dije, ¿no? Néstor, ¿está? No, profe, Tallerico está trabajando porque tiene como turnos rotativos y me pidió que le avisara. Ah, creo que me puso algo en un mensaje, sí. Diego Villagra. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Diego? ¿No? Te tuve a vos, no me acuerdo de vos, ¿eh? No lo tuve. ¿Y Axel? ¿Está Axel? ¿Scopa? Perdón, me estoy olvidando de otro. Federico Villalba. Yo comeré cuando termino. Y Axel Escopa. Hola, profe.
Acá ¿Quién Pedro habla? Salva. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Axel está? Bueno, después vamos a tratar de ordenar después las cadenas de comunicación. Bueno, sí. A mí no me nombró, soy Luciano Castelli. No, en tu caso arreglamos con la regente que, dada tu trayectoria, no perteneces a este grupo. ¿Con Radetich? Exactamente. ¿Pero por qué motivo? Te asustaste, ¿eh? Ah, Te asustaste. yo tengo la cara prendida, si veía la cara. Se asustó Casuseli y dijo, ¿qué pasó? No hay otro cuarto, dijo Casuseli. ¿Qué me están haciendo una joda? La cursa directamente con Laura. La cursa con Laura, él solo. Él solo Sí, con te Laura. mando. No, encima, si le digo a Laura que le haga la joda, depende cómo esté Laura. Capaz que se engancha, pero. No te íbamos a hacer una cosa así, Luciano. No te... Aunque te la merecés, porque vos fuiste un traidor. Estabas en un grupo de práctica conmigo y te fuiste con Radetich. Dejé todo el año. Yo tuve un año Sí. atrasado porque tuve que dejar un año entero. Pero no me deja mentir. Yo sé que, mira, me acuerdo perfectamente. O era Ares Ibarra, era. ¿Cómo se llama este muchacho? Que no está Con ahora. Condori, con Julián Condori. Con Condori. Condori siguió, lo traicionaste a Condori y me traicionaste a mí. Todavía me duele ese abandono. No es traición, fueron otros motivos, pero sí, bueno. Bueno. ¿Vos qué decís, Fernando? Se fue con Laura. Escuchame, es imperdonable. Va a tener que remar entonces. No pasa nada. Estuve con Laura práctica de primero, segundo y tercero y después salté con buen cuarto, así que mejor no le pregunto porque no sé qué es peor. Sí, capaz que me va peor a mí. Me permito decir que hay acciones que tienen su propio castigo en sí mismas. Nada más que eso. No, Alexi, no. No, por algo será, Casuseli. Igual no voy a indagar. No importa. A esta altura, y más en Historia Argentina del siglo XX, vamos a ser todos amigos. Bueno, contamos con la inestimable, invalorable ayuda por tercer año consecutivo de mi amigo Fernando Ayudante, que por ahí te introdujeron hoy en el WhatsApp. No está permitido llamar batata al profesor Fernando Mareque, quede claro, ¿no? Sí, o los dejamos, no hay problema. Mientras no indaguen demasiado, los dejamos, Bueno, pero que no pregunten nada. Los millennials son muy impertinentes. Bueno, bienvenidos. A ver, esta modalidad no es muy amigable para ningún desarrollo de una materia de tanto contenido como la Argentina. Y trasladar un formato que ya mismo era poco dinámico en las aulas a este formato no presencial, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? Educación a distancia virtual, remota de emergencia, como quiera, duplica el incordio, ¿no? Para ustedes y para mí es muy difícil el intercambio. Seguramente vamos a hablar con Fernando a partir de las clases del año pasado. Quedó algún, llamémoslo así, algún reservorio de clases que hizo Fer y otras que grabé yo, bastantes, unas cuantas. Hay que volverlas a escuchar, hay que encontrar el que se anime. Pero bueno, volveré a ver cuáles son potables, que no estén muy contextualizadas en el año pasado. Creo que podemos encontrar algunas cuantas que puedan funcionar para que la clase sea invertida, es decir, que ustedes a lo mejor con 1 hora y media, 2 horas, puedan ahí tener un bolo de aproximación a lo dicho, sin tener que leer por ahí un paquete de muchas páginas, que es un recorrido que todos sabemos que es bastante impracticable.
A ver, vamos a decir dos realidades. Es impracticable que ustedes lean en las aulas. Esto pasó siempre. Para mí es impracticable en la historia, en clases de historia de contenido, que ustedes lean en las aulas, porque ese tiempo es inestimable, digamos. Es preferible dialogar con el profesor sobre el sentido común construido, el sentido común histórico, y a partir de que se supone que es el tramado que tiene el docente. Esta es mi posición. Entonces digo, como es muy complejo esa lectura, habrá alguno de ustedes que por ahí no está trabajando, que tiene la suerte, pero bueno, eso lo veremos con Fernando. Si en algún caso el año pasado habíamos hablado con Fer la posibilidad de que se arme algún grupo y que suban una bajada de algún texto, alguna temática. Los últimos años habíamos tomado algunas temáticas que cortaban unidades y entonces los grupos que habían leído y habían construido una síntesis lo exponían, y bueno, salían unas clases, digamos, con cierto grado de felicidad, digamos, ¿no? Había un aporte, me parece que aparte de multiplicar la voz, se veía que finalmente se terminaba integrando, consumando ese recorrido. Este año no tenemos el tiempo de hacerlo así, y en este formato es durísimo. Así que bueno, vamos a ver qué vuelta le encontramos, pero casi con seguridad vamos a tratar de que ustedes en grupo lean por afuera del encuentro, obviamente, y que después lo puedan bajar al aula. Obviamente, no todo el material de historia del siglo XX, porque es imposible. Digamos, se pueden leer algunos textos que matrizan, digamos, que presentan la problemática, y desde ahí, digamos, después construir el formato desde donde profundizar. Bueno, algo que quieras decir, Fer, que estuviste, lo que me mandaste no lo vi, te pido disculpas, pero a ver, en todo caso, plantealo, o algo que me habías dicho, digámoslo así en crudo. Sí, nada, lo que te había planteado un poco, que lo que pasa que habría que encontrarle la vuelta porque sería agregar data, y quizás tendríamos que, si agregamos esto que yo te planteo, ver cómo modificamos lo demás, pero lo que te había puesto en un principio es que mirando las cursadas previas, yo hace 2 años que estoy con Juan, y viendo, incluso sumando una tercera que es cuando yo cursé, viendo las problemáticas que suele haber en cuanto a la bibliografía, pensaba como hacer alguna clase especial. Supongo yo que se puede hacer en un video aparte para no utilizar tiempo de sala, de aula, con un poco las definiciones, digamos, de la historiografía argentina, porque es cierto que después muchas veces estamos sobre los autores y Juan empieza a tirar un montón de autores, un montón de nombres, un montón de textos fundamentales y uno se siente un poco perdido. Entonces yo quería hacer como una clase, un esquema, no sé, un bosquejo, algo quizás aparte, quizás se lo suba en el aula virtual o se los pase en un PDF, después lo vemos, con un mínimo esquema de en dónde están parados los autores que vamos a usar, ¿no? Y un poco definir la historiografía argentina del siglo XX, ¿no? ¿Qué revisionismo de, no sé, de centro y derecha, qué es revisionismo de izquierda, qué se escribió desde Forja, qué significa la historia mitrista, cuáles son las discusiones, no sé, con Fidel López, cómo después ver quiénes están en el trotskismo, quiénes están en la izquierda, quiénes hacen revisionismo peronista, quiénes son los autores peronistas, quiénes son los autores antiperonistas, para que ustedes después no estén tan en el aire siguiendo las clases. Pero era una idea, digamos, como hacer un 4-4-2 del equipo que vamos a usar, digamos. No, pero ya les digo que es una idea fantástica. No la habíamos hablado, pero siempre... No, yo te la mandé nada más, pero no avanzamos. Me tapó el tsunami. Sí, a ver, vamos a ponerle un poco de a ver, esta idea fantástica de Fernando, que de hecho, ya te digo que sí, Fer, después la charlamos, pero me parece que está bárbara.
me parece que es un auxiliar, un tutorial, vamos a llamarlo así, ¿no? con los nombres que se usan ahora, es un tutorial que puede ser glosario y además entrada al diálogo de la investigación histórica de cuarto. Porque en general uno empieza a ver las problemáticas sobre las que uno se acerca para hacer una no sé, una puesta en situación, una aproximación al tratado de alguna problemática, y con lo que se encuentra es con un aquilatado de líneas historiográficas. Entonces me parece que puede ser un diálogo formidable con esta cuestión. La línea del siglo XX respecto de cómo nos pensamos los argentinos es, en términos de la historia cultural, si ustedes quieren, más académica, formidablemente importante para entender la consumación de las élites del siglo XX, cómo se bifurcaron y también cómo dialogaron con la principal corriente popular, o con las dos principales corrientes populares, con el radicalismo en los años 30, sobre todo, el radicalismo irigoyenista y el posterior, y con el peronismo, ¿no? Y después cómo el peronismo, marxistizándose, genera otras 2 o 3 corrientes que mencionó muy bien Fernando. A mí me parece que eso le reduciría un poco el pánico y la búsqueda, porque por ahí es necesario que cuando abordamos algunas clases, o casi todas, pero bueno, cuando abordamos el comienzo de una clase, hay un momento en el cual es imposible empezar a establecer las categorías de ese periodo sin establecer cuáles son las fuentes y el debate que esas fuentes generaron para construir algo en lo que yo voy a terminar sintetizando. Por lo tanto, el pensamiento, digamos, finisecular de la generación del 37, su hibridación con la generación más positivista, utilitarista de los 80, de principios del siglo XX, el pensamiento protonacionalista, que también es positivista, el pensamiento del socialismo, de los orígenes, desde fines del siglo XIX hasta por lo menos los años 20, es una de las fuentes fundamentales del pensamiento histórico. El pensamiento, digamos, más radicalizado, que combate con el Estado desde el anarquismo, también es una fuente, aunque no es tan potente en lo historiográfico, pero es potente igual, porque deja un legado muy, muy importante en las organizaciones sindicales, y desde ahí comienza a haber una voz que después se traslada a lo que podríamos llamar los pequeños relatos desde abajo, ¿no? En el anarquismo, ¿entiendes? Es decir, cuando hablamos de las corrientes que traman el discurso de la organización sindical previa al peronismo, hay una riqueza muy importante. A ver, hay una gran diversidad y una riqueza temática. Esa temática y esa riqueza termina después monopolizada por el peronismo y termina estatizada y termina inaudible. Pero siempre igual termina componiendo caracterizaciones que tiene. Entonces, vuelvo. Desde el pensamiento de las élites, digamos, de la generación digo generación del 37 porque tanto Alberdi como Sarmiento, no Echeverría que había muerto, pero Sarmiento, Alberdi, los más lúcidos, generan una transición hacia el pensamiento transformador y unificador de los 80. Y ahí hay un utilitarismo liberal y un positivismo conservador, de élite, ¿no? Liberal en lo económico, conservador en lo político. Pero ese discurso tiene por lo menos 2 o 3 contradictores. Los más fuertes son el socialista, el anarquista, que generan discurso historiográfico. Ahora, como dice muy bien, como dice Fernando,
el radicalismo, que fue muy débil en la construcción de discurso historiográfico, porque el radicalismo era fundamentalmente un liberalismo republicanista, si ustedes quieren, institucionalista, que tenía una pata claramente subordinada al pensamiento más clásico de los hacendados, digamos, ¿no? de los exportadores, termina siendo una suboligarquía en el ejercicio de la Convención Nacional, pero con el irigoyenismo empieza a tener múltiples voces populares que para los años 30 generan una transición de las nuevas generaciones de pequeña burguesía, comerciantes y demás, que terminan teniendo lugar en el Estado y en las organizaciones académicas, en fin. Esas voces componen, me parece, tibiamente un diálogo con las organizaciones que ya no son ni socialistas, ni anarquistas, mucho menos comunistas, pero sí aparecen unos tipos, un Sebastián Marota por acá, otro, que tiene como un discurso antiimperialista, pero aborda el contexto nacional. Es decir, dice, acá no es lo mismo. Yo no puedo estar en una asamblea con estos locos socialistas que quieren leer en alemán y en italiano y no sé qué, lo que discuten en Europa. Y menos con los tipos tirabomba que querían destruir todo lo que ellos estaban construyendo. Entonces digo, esos tipos que organizaban desde el sindicalismo una relación con el Estado para obtener beneficios para los trabajadores, ese sindicalismo, que es el que después dialoga con Perón, construye un pensamiento. No sé si termina siendo historiográfica en esos años 20, 30, pero sí es un legado muy importante de lo que después va a ser Forja, como pensamiento de cierto nacionalismo económico, como pensamiento de la organización sindical, como el pensamiento de un acercamiento al Estado sin contaminación partidaria. Todo eso es muy interesante y a veces sí es verdad que no tenemos tiempo acá la verdad este año no lo vamos a tener casi nada, de leer algunos autores referentes. Por ejemplo, para decirles algo, es indispensable leer algo de Juan B. Justo, para decir, bueno, los socialistas, digo, es fácil decir, los socialistas tenían una historiografía que estaba más cerca de la liberal que de la nacionalista. Sí, es cierto, estaba más cerca de la liberal, pero tenía un tramado que era socialista, de la Segunda Internacional. Si uno dice, el socialismo de Juan B. Justo, o de Di Tomaso, o de Dickmann, se parecía en su recuperación de la historia argentina del siglo XIX al liberalismo, y no dice más nada, está mintiendo. Porque en realidad el socialismo hacía un tramado como el liberalismo. Quiero decir, decía Mayo, decía Caseros, y decía progreso de los 80, pero decía otras cosas. Decía reforma agraria, decía cooperativismo, decía, ¿entienden? Decía organización orgánica, valga la redundancia, de los partidos políticos. Entonces, ahí la voz de Juan B. Justo, hoy casi es inaudible, digamos, ¿no? Pero ese socialismo tuvo mucha presencia, diría, desde los años 90, principio del siglo, hay por lo menos 2 o 3 décadas que están. De la misma manera, los comunistas, digamos, aunque eran un satélite de Moscú, hubo mucha producción comunista, sistemática, que también se parecía bastante al liberalismo. Ustedes, digo, llama la atención, ¿no? Digo, el tramado histórico, Mayo, Caseros, progreso de los 80, era asumido desde el materialismo histórico, tanto por los hombres del comunismo, del leninismo argentino, como por los hombres de la Segunda Internacional. Frente a esto hay después una historia, si ustedes quieren, que trama otro recorrido, ¿no? Y dice, no, pará, no es el 10, es el 11. Y no es solo el 11, porque en el 10 en realidad estos niatos eran pro-británicos. Entonces, lo que eran los proto-montoneros, digamos, eran López, eran los caudillos. Y entonces es caudillos en el 20, el 11, el 20, Rosas, pero no es Caseros, anticaseros. En Caseros se había perdido la soberanía. No, este discurso que es nacionalista es abordado tibiamente
en el centenario, desde alguna literatura gauchesca, cada vez más, digamos, y para los años 30 es una historiografía fornida, bien fornida de derecha, ¿no? El primer revisionismo es un revisionismo de derecha que busca la autoridad, que busca la patria, que busca, pero no busca combatir con los liberales, con los conservadores, pero también es profundamente autoritario, y lo que busca es fundar un filofascismo, ¿no? Ahora, esa corriente después tiene otra corriente posterior, que surge en parte de Forja, que es un nacionalismo antiimperialista. Bueno, toda esta riqueza es inabordable ahí en el recorrido, yo se las voy mencionando, lo mismo, ni hablar a partir de 55 en adelante, cuando se vuelve a multiplicar la voz universitaria, académica, y cuando se inventa el peronismo como objeto histórico, político, sociológico, ahí aparecen múltiples voces, y si ustedes quieren, entre fines de los 50, entre la Revolución Cubana y la vuelta de Perón, el 73, hay una gran cantidad de historiadores que ensayan distintas fórmulas de acercamiento del pensamiento nacional, ahora con el peronismo como principal vertebración, y acontecimientos, principios o corrientes que en general buscaban de distintas maneras la revolución. Entonces hay una versión más china del peronismo, o sea, acercándose al maoísmo, hay una corriente claramente pro-cubana, hay corrientes propiamente del nacionalismo de izquierda, que vienen del trotskismo, y por otro lado, en forma, yo diría, más minúscula, más tipo de cenáculo de partido, de pequeño partido periférico, o si quieren, de la agitación, sigue habiendo una historiografía o una mirada histórica recuperada en el trotskismo de distinto talante, digamos, ¿no? Es decir, trotskismo más cercano a la formación de organizaciones armadas, y el trotskismo que buscaba una democracia de base, en fin. Y el socialismo, tanto como el comunismo, se fragmentaron en esa época en tantas corrientes que dieron lugar también a pequeñas recuperaciones. Ahora, esas recuperaciones no las podemos llamar historia de partido, ni siquiera tienen historia de partido. Son pequeños trabajos que alientan a pensar en grupos que miraban la historia nacional desde distintos mojones y con distinto sentido, ¿no? Con distinta dirección y con distinto sentido. Entonces, esa riqueza es muy interesante. Ahora, ¿eso compone el principal discurso histórico del año? No. Nosotros vamos a tratar de pararnos en historiadores más consagrados de la historia económica, de la historia política, de la historia social. Cuando digo más consagrados es que están completamente validados por sus pares, ¿no? En las academias, en las universidades, pero me parece que se pierde la riqueza si no mencionamos a los representantes de todas estas corrientes que le dan multiperspectividad al escenario de disputa por el sentido histórico, ¿no? En la Argentina, por la lucha por el significado de la construcción del Estado, de la relación entre el Estado y el mercado, y desde, la matriz social en términos del vínculo con el Estado y el mercado, es el principal, si ustedes quieren, el principal escenario de este año, ¿no? Esto que yo le estoy planteando sería como una historia de los que escribieron lo mismo que estamos estudiando, pero es vital. Perdón, Juan, quizás yo lo planteaba más que nada por tres motivos, ¿no? Uno, a lo que hace la dinámica, creo yo, la dinámica de las clases, que cuando arranca Juan y empieza, digamos, a tirar esquemas, años y autores, quizás al que no tenga lectura previa o lectura en paralelo con las clases, se siente un poco perdido, y ese es uno de los motivos por el cual
ya con una presencialidad completa siempre tenemos problemas, ¿no? Entonces, en un año acotado como este, yo digo, bueno, para achicar el margen de problemáticas en cuanto a la bibliografía, no es lo mismo que se larguen a leer así como sin una guía, con esto que yo planteo que sería como una guía, porque Juan empieza a tirar, bueno, leemos a Milcíades Peña. ¿Quién es Milcíades Peña? ¿De dónde viene? ¿Y por qué escribe? ¿Y cuándo escribe? Me parece que teniendo ese dato en un esquema previo, puede abordar, digamos, la clase del día de determinada manera, que para mí creo que es mejor. En segunda cuestión, porque yo creo fundamentalmente a nivel pedagógico que siempre está bueno saber quién escribe y desde dónde. Y el tercero, anecdótico quizás, para no sé, yo el otro día estaba viendo un noticiero así, haciendo zapping, y lo enganché a Milei. Y Milei tiró que no podía ser, o sea, le preguntaron, no sé, una tontera, le preguntaron, no podía ser una alianza con el radicalismo, decía, porque eran una suerte de improperios, pero era la cuarta internacional marxista que venía a cooptar no sé qué, dijo. Y no solo tiró un montón de barbaridades, sino que lo que más me llamó la atención es que nadie supiese ni decirle que no, ni basta, ni pararlo, y quedó en el aire una suerte, un bagaje que a mí me termina molestando. Entonces digo, bueno, también entender qué es lo que estamos estudiando y desde dónde viene también permite evitar ciertas barbaridades en el hoy. Así, entonces es un combo que me gustaría probar. Después vemos cómo. Pero no, me parece, mirá, lo menos que podamos hacer ya va a ser mucho más que no hacerlo, Fer. Me parece fantástico. Después vemos, porque es cierto también que necesitamos, no sé, esta materia tendríamos que tener 2 años, ¿no? Y yo le quiero agregar cosas, pero bueno. Bien, pero hagamos un texto colaborativo. Yo estoy viendo gente que frunce el ceño. Tranquilo, estamos tratando de meter lo más interesante. Lo que a mí me gustaría es que cuando yo me voy, porque yo sé que por ahí me voy por el carril, ustedes me traigan, ¿no? Una buena presentación de esta materia, intenté hacerla hace unos años, no sale bien porque después se va mucho tiempo, es plantear el siglo XX para, escuchen, es una pretensión, yo sé que es bastante pretencioso lo que les voy a decir, y un poco va en contramano de todo esto que está diciendo el propio Fernando. Si tenemos que buscar en cada periodo todos los que estaban generando discurso histórico y a la vez eran contendientes políticos, estamos diciendo que hay una construcción de sentido que implica la búsqueda de fuentes directas, fuentes indirectas, segundas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, pensando en que nosotros no estudiamos historia solamente porque nos interesa la disciplina, cosa que es absolutamente cierta a esta altura, si no ustedes no se bancarían todo esto, ¿no? Digo, aparte de eso, y de que uno no deja de estudiar nunca historia, está el tema de que ustedes van a ir a las aulas. Entonces, el problema es plantearlo desde un ángulo, desde la enseñanza, es decir, ¿cuáles fueron los problemas que subsisten en el siglo XX, problemas de la historia argentina? Entonces, en ese pautado vertebrador, la Argentina tiene claros problemas. Es decir, hay fenómenos de la economía argentina que no viven otras latitudes, que pueden parecerse, puede haber otros países que tienen similares ámbitos o enclaves ecológicos, y entonces exportan lo mismo. Ahora, desde el punto de vista de la matriz de la construcción de los propietarios de esos medios de producción, la relación de esos propietarios de los medios de producción con el Estado y con el mercado internacional, no es la misma. Entonces, digo, los problemas de la historia argentina están en el centro de esa disputa donde se generan un montón de discursos. ¿Soy claro en esto? Díganme algo. De esto que dije, díganme algo.
aunque sea del siglo XIX, díganme algo. Perdón. No, perdón, No. Las particularidades de la nación argentina y la relación con la economía mundial, me parece que, sobre todo con la región, son la parte interesante para ver qué es lo que nos constituye como con nuestras problemáticas, con nuestras particularidades, que son eso, son demasiado distintas a cómo se han conformado otras economías, a cómo se han conformado otras sociedades, quizás en una visión más tajante entre élites y sectores populares o clases trabajadoras, la sustitución más o menos fallida de importaciones, todo es el proceso en el cual se va concentrando los medios de producción, que lo hemos visto detalladamente a lo largo del siglo XIX, el año pasado, y cómo esa concentración termina generando una dinámica económica distinta, radicalmente distinta, diría yo, al resto de la región, que es con quienes más podríamos compararnos por una cuestión de coincidencia histórica. Bueno, a ver, Maxi le entró fundamentalmente al tema de la estructura, digamos, ¿no? La infraestructura. Y desde otro ángulo... ¿Puedo preguntar algo? Sí, Valeria. Mi pregunta tiene que ver un poco que me intriga pensar esto que decías, ¿no? De la historia como desde la enseñanza, para después cómo trasladarla. Entonces hay algo que yo noto con la historia argentina, lo pude evidenciar en prácticas y en otras cuestiones, por ejemplo el peronismo, ¿no? Como que a veces nos falta como la antesala, ¿no? Como esa génesis de... Me intriga pensar cuál va a ser el recorte este año, si es una temática o si vamos a poder aprender la historia desde distintas miradas para después construir esas preguntas típicas, ¿no? Del adolescente que, no sé cómo expresarme, pero no sé si... Te entendí. A ver, yo no quería hacer, habitualmente lo hacemos, pero sí, lo que pasa es que estoy pensando cómo meterlas. Nosotros tenemos una unidad introductoria, que es era la unidad de los problemas argentinos, digamos, del siglo, que no son del siglo porque vienen obviamente del siglo XIX y están presentes aún, pero después teníamos además otras, creo que la habíamos terminado en 9 unidades el año pasado, 9, o 10. No, 10 unidades. 10 unidades sin contar la 0, o sea que sería... 10, escuchen, 10 unidades. 10 unidades cojudas, no 10 unidades. No, 10 unidades. 10 unidades. Ese tramado de 10 unidades lo repiten, qué sé yo, no hemos sido para nada creativos. Es más, obviamente voy a hablar con Matías para no reiterar cosas, porque este año es corto, así que veremos cuál es el anclaje donde ustedes quedaron y retomaremos desde ahí. Pero si vos te referís, Valeria, voy a tratar de que haya una estructura planteada. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si respondo tu pregunta. Yo los voy a llenar de material que los hemos hecho con Fernando, es decir, periodización o una matriz temporo-conceptual. Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó entre el 80 y el 30? Bueno, qué sé yo, no sé, económicamente hubo una economía primaria exportadora, con una cantidad un crecimiento hacia afuera. El país generó un crecimiento expansivo con una tasa de 5% de crecimiento anual, lo puso entre las primeras economías exportadoras, con un saldo inmigratorio que generaba normalmente una dinámica en términos de la producción del salario, pensando en los productores.
Y como decía Maxi, después hay un importante crecimiento de la valorización de algunos, es decir, se potencian algunos medios de producción, es decir, algunas tierras en particular, algunos entramados topográficos, algunas regiones, que hacen que la Argentina pase de un ciclo exportador a otro ciclo exportador, pero eso nunca abandona un progreso creciente. Ahora, la Argentina crece como gran deudora. Ese periodo económico, ¿qué problemas tiene? Los mencionamos. Bueno, la Argentina se convierte, obviamente, en una economía de gran crecimiento, de gran potencial, pero fuertemente dependiente del capital, de las manufacturas industriales, de las remesas de exportación, y obviamente se produce un cuello de botella cuando los que habitualmente nos compran nuestros saldos exportables tienen una crisis y dejan de comprar. Y también se nos producen cuellos de botella productivos cuando esos prestadores, los que exportan capital, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Francia, dejan de prestarnos por crisis de otro orden. Entonces, en esos momentos la Argentina emerge con una serie económica que vos podés ver la función y las crisis. Bueno, esto pasó un par de veces, pero en la serie 80-22, la Argentina es un boom. Ahora, ¿qué boom? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles eran los problemas de esto? Bueno, una producción basada en un esquema sin plan B. ¿Cuál era el proyecto de industrialización? ¿Se industrializó? ¿Con qué planes? ¿Había planes? ¿A cargo de qué inversión y con qué objeto? Etcétera. Bueno, entonces digo, ese es un tramado estructural. ¿Qué le ponemos a eso? Bueno, ¿quiénes compitieron por el poder? Los fulanos, los sutanos, los menganos, cómo tramaron sus pujas, a partir de qué. En ese contexto será reforma electoral, pero hay pujas diversas. Bueno, ¿cómo se originó el radicalismo? ¿En qué contexto? ¿Qué hacía el socialismo, el anarquismo? ¿Por vía de defender a quién? ¿Y en qué contexto? Eso lo vamos tramando. Y después hay una historia que está sobre esta, más epidérmica, que puede ser otro relato que a vos te puede servir como motivador. Bueno, qué sé yo, no sé. Digamos, vos te puedes enancar en algún tramado de personajes, en relatos biográficos y demás. Es decir, bueno, hay constelaciones humanas, el roquismo fue una de ellas. Bueno, ¿por qué hablamos del roquismo? Y bueno, aparece ahí un formato de prestigio, ascenso social, conformación de la élite que amerita un recorte para establecer a los chicos. Acá hubo una mentalidad argentina, formada en Argentina con estos componentes, ¿no? Con esta cantidad de sal, con esta cantidad de aceite, etc. Este tipo era un tucumano, pero estudió en Entre Ríos, vino, peleó contra Rosa, después se convirtió en una élite. Va, se sienta con los banqueros ingleses y dice: nosotros somos una especie de colonia de ustedes. Y está Roca. Digo, esa construcción amerita un discurso, si vos querés, que se puede llevar al aula como parte de una biografía, un recorrido, ¿no? Parece más un contrarrelato que si uno lleva a San Martín, a Belgrano, no sé, o algún heroico montonero, ¿no? Que muere en la batalla. Pero digo, es el recorte que tenemos en ese momento. O un cenáculo de socialista que vendía el auto para comprar la primera imprenta y imprimir los folletines con los cuales le decía a los trabajadores proletarios unidos: esto pasa en Europa, a nosotros nos están explotando, bla, bla, bla. Digo, ese es otro escenario, y ahí tenés otro tipo. Y si Juan B. Justo, te estoy diciendo los que mencioné para no nombrar a otro. Y entonces, digo, hay un tramado, pero si nosotros queremos hacer todo junto, nos quedamos con una unidad los 5 meses. Entonces, vamos a tratar de que los problemas sean el marco desde el cual abordar lo estructural. ¿Qué es lo estructural? ¿Cómo producíamos? ¿Quiénes estaban a cargo de los medios de producción? ¿Cuáles eran las relaciones de esos que estaban a cargo de los medios de producción con sus aliados
hacia la exportación, llámese en algún caso frigorífico, grandes corporaciones de cerealera, y los compradores, los mediadores financieros y los centros financieros, el mercado que manejaba el precio de la lana y que estaba en relación con los propietarios de la Patagonia. Y ahí está la estructura del problema argentino. Es decir, la dependencia, la Argentina como gran país deudor, y la Argentina macrocefálica, con islas de producción marginal, es decir, aparece el algodón, aparece la fruta, el vino, el alcohol, pero no más. Y entonces, esa estructuración de la productividad argentina en el marco del interior y el área metropolitana va a ser un problema que se traduce en federalismo porteño, pero después va a ser un problema de inviabilidad de las provincias con respecto al desarrollo de un mercado que crece. ¿Dónde crece el mercado que consume? Porque digo, la Argentina estructuralmente empezó a ser uno de los mercados más importantes del mundo. Es decir, ustedes piensen, en 1920, Buenos Aires y sus alrededores era el cuarto o quinto lugar que las tiendas Harrods eligieron para venir a poner una sucursal. Harrods. Existía en Londres, en París, en 3-4 lugares. ¿Por qué vinieron a Buenos Aires? Porque había 4 millones de ñatos que habían empezado a tener una transferencia de esos recursos que la exportación iba de alguna manera drenando hacia los sectores del empleo urbano, más el ascenso de todos aquellos que habían comenzado con una industrialización y con el comercio. Entonces, digo, ese tipo de mercado que crece genera un consumo. Entonces la Argentina comienza a ser una de las industrializaciones más exitosas, más que México, mucho más que Brasil. Era el lugar de América Latina, Argentina. Y esto lo estoy diciendo en 1920. El problema es no haber tenido en algún momento un giro que hubiese sido muy importante antes de mediados de los 20 y mucho antes del 29. Entonces, la Argentina tiene un problema en su sustitución de importaciones como mecanismo de transformación, de desarrollo hacia un sector industrial. Después, eso estructuralmente lo podemos seguir discutiendo en los 30. En los 30 hay un pensamiento nacionalista. ¿Qué hace con eso que está todavía en ciernes con la industrialización? Trata de generar un pensamiento nacionalista en función de que el mundo se está cerrando. Bueno, viene un nacionalismo económico que es previo al pensamiento peronista, que es más estatal, productivista e industrialista. Perón termina de consumar esa industrialización que había quedado pendiente. ¿En qué marco? ¿Permite el salto de desarrollo? ¿Qué es lo que falta? Bueno, estas preguntas son los problemas que tuvo la Argentina en su desarrollo económico o socioeconómico, porque de esto se traduce las series. Ustedes tendrían que mostrar a los pibes series económicas. ¿Cuándo empieza la inflación y por qué? ¿Cuáles son los problemas de la fiscalidad argentina? ¿Cuáles eran los volúmenes exportables? ¿A quién les exportamos? ¿Empezamos a diversificar nuestros productos de exportación o la industria estuvo sometida al consumo interno? ¿Por qué fue esto? ¿Había obsolescencia en la dotación tecnológica argentina? Sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué? Bueno, esas son preguntas de fondo que marcan la estructura económica. Ahora, la estructura social también tiene algo que podemos pensar desde un lugar, si ustedes quieren, demográfico, tecnológico, urbano. Es decir, la Argentina crece de forma... crece torsionada. Recién dije, la Argentina es un país macrocefálico ya en los años 90, a principios de siglo. Cuando ocurre el siglo XX, la Argentina se convierte claramente en Buenos Aires y sus alrededores, Rosario y Córdoba. Un poco Tucumán, un poco Mendoza. Cuando digo un poco, eran las ciudades isla. Uno iba por el desierto y se encontraba con una ciudad que podía tener 100, 200.000, 300.000 habitantes. Cuando las conurbaciones de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, empiezan a crecer. Córdoba era uno de los receptores del interior, después lo empezó a hacer Tucumán. Ahí lo que hay que ver es un proceso de transformación tecnológica que generan también las economías del interior, cada vez en forma creciente. ¿Por qué? Porque, bueno, también la industrialización
de nuestro mercado interno genera demanda sobre el algodón, sobre algunos recursos que empiezan a traccionar y a tecnificar esos sectores. Por decirles algo, el tema de los ingenios en Tucumán da para todo un capítulo, un caso testigo. El azúcar en Tucumán y los ingenios, y la pobreza tucumana. Bueno, y sobre eso podemos poner el ERP yendo a un monte en Tucumán. ¿Por qué no fueron a Santiago? Que había tanta pobreza como en Tucumán. ¿Por qué no fueron a Jujuy? No, porque en Tucumán había mucha población, había mucho hambre y podía haber un avispero que se pudiese agitar. Es un centro, ¿entienden? Entonces, hay muchos lugares de la Argentina, del interior, que hay que estudiar frente a este modelo de industrialización, de conurbación creciente, con barrios que crecen en los años 30, los años 40, durante el peronismo ni hablar, ya con un Estado de otro cuño. Ese es un problema que lo podemos vertebrar ¿desde dónde? Inmigración. La Argentina era un país de 1.700.000 ñatos y se convierte en 40 años, se cuadruplica. Se convierte en un país de 8 millones de habitantes. Es decir, hay por lo menos 4 millones que en 2 décadas vienen y se quedan. Construyen en los alrededores de las conurbaciones, forman parte de esa clase baja industrial, comercial. Entonces, ahí hay todo un discurso social respecto de qué es la Argentina. Con esto no quiero asumir el discurso, si ustedes quieren, más regresivo que tiene. ¿Vieron el discurso que tiene el inmigrante de hoy, ¿no? El inmigrante que se para delante de su casa y dice, yo hice esto con mucho esfuerzo y mirá este que viene ahora de acá, de allá, del otro lado, ¿no? Él vino, el padre o el abuelo de él vino hace 30, 40, 50, 60 años, de la misma manera, expulsado de Europa, en condiciones de mucha vulnerabilidad, y produjo un crecimiento. Es decir, la Argentina, entonces, parándonos en ese lugar y viendo las nuevas olas inmigratorias, la Argentina es una economía que atrae inmigración. Históricamente, el siglo XX, así como tenemos que ver el tema de la exportación, tenemos que ver el tema de la atracción de la Argentina por una inmigración ítalo-ibérica muy fuerte. 7 de cada 10 que se quedaron en la Argentina eran 4 italianos, 3 españoles, y después uno se reparte en polaco, alemán, etc. Y esas comunidades, por lo general, como son más cohesionadas y menos abiertas, se han ido a los pueblos, ¿no? Al sur de Santa Fe, Córdoba, eso. Pero ese tema de la inmigración es estructural, ¿entienden? Los demógrafos, los que hacen historia social, lo estudian con variables que lo siguen en serie. ¿Cómo varió el salario en la Argentina para que se modificara el salto espectacular de la población argentina? Profe, perdón, ¿hay alguna razón en particular por la que los italianos y españoles eligen Argentina para inmigrar? Y eso iba a decir, mirá, en general, el que estudia eso es Fernando Devoto, ¿no? Muchos otros, pero Devoto tiene un libro que se llama Historia de la Inmigración. Entonces, lo que dice Devoto, estudiando otras series, él es especialista en historia de las comunidades italianas, ¿no? Es que particularmente hay en distintos momentos 3 o 4 variables. Una son los puertos de salida y los puertos de llegada. Los que traían a los inmigrantes no eran la propia voluntad del inmigrante. Los inmigrantes eran parias, es decir, los expulsados eran parias, que muchas veces eran arrastrados a un puerto por su propia familia para no estar sufriendo la hambruna europea o la persecución. Lo empujaban al puerto y siempre tenía una cadena de recepción. Entonces, esa cadena de recepción implica haberle preparado un nicho laboral previo, alguna forma de morada, tener un ámbito cultural amigable de recepción, el idioma y otros el salario. Hay momentos donde el salario claramente demuestra que la Argentina se convirtió en un lugar donde la paga por la escasez de mano de obra y la expectativa que despertaba Argentina en su potencial de crecimiento no la despertaba Brasil, no la despertaba México ni el Caribe, ni hablar. Entonces, cuando salían
de los lugares más pobres de Europa, los italianos y los españoles tenían en la comunidad hispanoparlante una recepción más cálida. Sin embargo, hay épocas donde Devoto va explicando, salía el buque, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de ese buque paraban en Nueva York, o en Río de Janeiro, o en Montevideo, o en Buenos Aires? Ojo con esto, la Argentina es el primer receptor de inmigración en América en relación a su población original. Recibió 8 millones y pico, 7.900.000. Ahora, los Estados Unidos recibieron 50 millones. En relación a su población, la proporción es menor. Pero Nueva York en primera medida, pero claro, muchos de ese barco decían, no, yo no quiero estar con los yanquis, no quiero hablar inglés. Entonces se repartían, bajaban en Río de Janeiro, no, digamos, esa atmósfera cultural. Y la otra es ver la variable que les digo yo, la recepción, cómo la cadena inmigratoria lo que hace es recepcionar a esos nuevos, un puente migratorio se le llama, ¿no? En la Argentina hubo mucho de eso, en muchos pueblos, directamente los tíos convocaban a los sobrinos para una tarea, que generaban una empresa, supongamos, una herrería, y le decían, vení y te enseño el oficio. Entonces generaban esa cadena que era a la vez productiva y de un fuerte ascenso social. Ahí hay un elemento muy importante para ver la historia de la Argentina entre, yo diría, un poco antes del centenario y el quiebre del año 30. Hay un fuerte crecimiento, un ascenso social que en otros países no se dio y que genera lo que Ezequiel Adamowski llama un fenómeno propio de la Argentina. En el año 22 se empieza a hablar de clase media. Te hago una consulta. ¿Ahí es donde nace el famoso Mi hijo el doctor? Sí, claro, en realidad Florencio Sánchez lo que dice es, en realidad es una parodia, ¿no? En esa época hay muchas parodias, sainetes y demás, que mostraban las mentalidades contrapuestas de la Argentina, ¿no? Estaba, digamos, el compadrito, el nativo urbano, porteño, que tenía tirria contra estos, digamos, le llamaban la Torre de Babel, ¿no? Tipos que hablaban en idiomas incomprensibles, que vivían de manera muy borrascosa, que habitaban complejos que estaban hacinados. Es decir, esa gente era vista como arribistas, no solo por la élite, sino por los que compartían el espacio público. ¿Se entiende, no? Proles gigantescas de parias que empiezan a derramarse por la ciudad. Un tiempo después, muchos de esos inmigrantes generan a través de cadenas comerciales, productivas y demás, un ascenso, y en la segunda, o sobre todo en la tercera generación, tienen, digamos, un ascenso social que se traduce en Elpidio González, por decirlo algo. El vicepresidente era visto con escarnio por los conservadores como alguien que nunca tendría que haber llegado a la vicepresidencia, ¿no? Entonces, el radicalismo tiene un poco de eso, de haber adunado una parte de ese progreso, ascenso social, de esa cadena inmigratoria, ¿no? El texto que uno de los que podemos usar, que es David Rock, habla bastante de esto, pero acá hay otros rasgos que son muy interesantes. Para ese periodo, con Fernando, los 3 años hicimos charlas, porque en ese periodo aparecen rasgos de la Argentina que son muy particulares, muy ricos, y que hablan mucho de esa sociedad plural. Devoto y Madero, en un libro que se llama Historia de la vida privada, de 3 volúmenes, de la Argentina, tocan el tema de la sociedad, es decir, historia de la vida privada, historia de la vida pública, y ellos rompen con el mito, habían roto otros, pero ellos terminan de hacer un libro donde el tema del crisol de razas es contrapuesto por esta idea de una sociedad plural. En la Argentina hubo una sociedad abierta, sin pogroms, sin persecuciones, pero sin embargo hubo colectividades, ¿entienden? Ahí hubo compartimentos, hubo barrios proletarios, hubo discursos, y de ahí, bueno, sale una rica tradición simbólica desde abajo. Cuando les digo anarquismo, le digo una rica tradición cultural que uno puede mezclar de un tiempo después con el tango o con la vida en los cafetines. La vida del arrabal urbano tiene una construcción de este prestigismo de gente que estaba
haciendo un ascenso bastante tortuoso desde ese barco que había llegado unas décadas antes o unos años antes. Esa es una historia que en muchos de sus sectores se trama con, por ejemplo, la historia sanitaria. Por ejemplo, Diego Armus escribía sobre anarquismo y socialismo, pero en una época se da cuenta que, investigando socialismo y anarquismo, se da cuenta que tanto socialismo como anarquismo eran sociedades militantes, organizaciones militantes, pero que entre sus muchas tareas era rescatar y ayudar a los enfermos, porque la gente que venía vivía sin nada, la tuberculosis era una plaga espantosa, y entonces los hospitales se convierten en lugares muy inhóspitos, valga la paradoja, de esas comunidades inmigrantes, ¿no? Entonces aparece ahí esta investigación. Armus escribe sobre el sanitarismo y en realidad él había empezado a investigar socialismo y anarquismo. Es decir, en la Argentina el conventillo, el hospital, la escuela, la provisión de agua potable, la policía en la calle, empieza a ser un Estado que trata de homogeneizar algo que se había ido de marco con la inmigración. Y ojo con el tema de la escuela, porque es uno de los patrones fundamentales del protonacionalismo. Es decir, Ricardo Rojas, ¿no? Gálvez. Bueno, después lo vamos a ver como el nacimiento, pero digo, ahí hay un tramado. Uno puede estudiar ahí hasta el género. Ahora que digamos que tenemos bastante textos sobre género, hay un libro al que le interesa, de Dora Barranco, que se llama 5 siglos, ¿no? Historia de las mujeres en Argentina, 5 siglos. Describe la historia argentina en clave de género. Y en ese periodo tenemos a un socialista que después se convirtió en internacionalista, del Valle y Berlucea, que es el primero que promueve la ley de divorcio, ¿no? Lo echan del Senado, los empujones, lo echan. Y tenemos un discurso de fines de los años 10, principios de los años 20, sobre género. Y tenemos los discursos de los anarquistas sobre amor libre. Miren la recuperación que podemos hacer de una sociedad en la Argentina de, en este caso podríamos tomar el corte, no sé, el centenario y el 30. En esos 20 años ocurre esa multiplicidad de discursos. Esto mezclado, como les decía, con el conventillo, con los nuevos inmigrantes, obviamente con una xenofobia creciente, porque en la Argentina empieza a haber una xenofobia, y con el activismo sindical. Anarquistas y socialistas, sobre todo anarquistas, empiezan a hacer atentados crecientes y hay una policía, obviamente, que provoca masacres, ¿no? Todas esas masacres después van a ir creciendo y van a llegar a la Semana Trágica, a la Patagonia Rebelde, en el periodo radicalismo. ¿Esto que digo, me siguen estos acontecimientos que menciono? Bueno, quédense tranquilos. Después nosotros vamos a ubicar esto. Sí, déjame intervenir. A ver si puedo redondear un poco la respuesta para la compañera. Perdóname, a ver. Sí, ¿me permite ir al baño mientras Fer explica? Dale, yo les comento mientras. A ver, ¿sabés lo que...? Sí. Más que nada saber qué es lo que vamos... Yo no tengo el programa, no sé si... No, por eso. Estamos todavía no... ¿Cuál es el recorte como para...? Claro, todavía no lo pasó porque estamos achicando, porque piensen que empezamos en mayo en vez de abril, en modo virtual es más complicado, pero ustedes piensen en esto, el programa está pensado desde el año pasado, yo calculo que va a terminar siendo muy parecido, pero primero en niveles. ¿Sí? Piensen que yo lo llamo como el siglo XX es más largo que lo que indica, digamos, el propio siglo. ¿Por qué? Porque los textos que vamos a utilizar económicos empieza el siglo en 1860. Y el año pasado llegamos más o menos hasta el 2010. Entonces estaríamos hablando que el siglo XX vamos a estar trabajando groseramente entre 1860 y 2010. Como para dar un corte general. ¿Por qué les digo esto de los niveles? Ustedes lo escucharon decir que hay 10 unidades. Bueno, cada una de esas 10 unidades es un corte temporal. Por ejemplo, no sé, 1880-1930, 1930, 1940, 1940, 1955, 1955, 1966. Bueno, cada corte, cada unidad es un corte temporal.
hay varias unidades que se repiten en el corte temporal, porque no es lo mismo el 45 al 55 desde los textos peronistas que del 45 al 55 de los textos antiperonistas. Entonces, ustedes tienen que pensar en estos niveles que les digo que todo el siglo va a estar cubierto incluso previamente, desde 1860. Va a estar cubierto desde una mirada económica, hay textos económicos, hay textos políticos, hay textos sociales y textos culturales. Incluso ahora agregamos esta cuestión de género con la historia de las mujeres. Ahora bien, ¿por qué yo les planteaba lo que les planteé antes? Ustedes vieron la capacidad que tiene Juan en 5 minutos de abordar, dijo por lo menos 10 autores. Bueno, esos 10 autores están en el programa. Por lo tanto, otro nivel más es el que tiene cada clase. Por eso yo les planteo esto. Tienen la bibliografía que se divide en estos universos. Van a tener bibliografía de corte económico, bibliografía de corte político, social, cultural. Aparte, otro nivel son los cortes temporales que vamos a utilizar, donde mucha bibliografía, por ejemplo, la de corte económico, habla de todas las etapas. Entonces vamos a tener a los mismos autores en distintas unidades, ¿sí? Ahora bien, también en estas lecturas, ustedes tienen, digamos, con todo lo malo, una buena este año, que es que el año pasado, al trabajar con la virtualidad, los ponchazos, Juan tiene grabado ya como 20 clases, y no más, que ustedes van a poder utilizar con tiempo, tranquilos, y no están hechas sobre la marcha como el año pasado. Y entonces yo les voy a poder ir diciendo, por ejemplo, para las próximas clases, tales textos. Entonces también ustedes, en vez de escucharlo a Juan y nombrar a 10 autores, ustedes puedan leer antes, ver alguno de esos videos y también participar en la clase. ¿Por qué les digo todo esto? Pues yo tengo una mirada o tengo ganas de cambiar algo respecto de la cátedra que es a futuro. Me ha pasado ya de estar en varias mesas y de ver a algunos compañeros que vienen, bueno, ¿qué tema elegiste para rendir el final? Y te hablan de una etapa solo histórica, ¿no? Dicen, no sé, 1880, 1930. Perfecto. Solo saben las cuestiones macro, y si los sacan o los movemos de esa temática elegida, no pueden articular, como debiera ser, cuestiones que, como dijo Juan, van desde principios de siglo o incluso hasta hoy. Por lo tanto, yo lo que quiero es que ustedes, después de esta cursada, puedan, en el final, incluso para las lecturas que tengan ustedes para cuestiones particulares, poder hacer esto, ¿no? Desde la pregunta de la compañera, poder articular en una cuestión, por ejemplo, elegir lo económico y poder articular desde 1860 hasta el 2000, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo lo redondeo? Piensen que el programa es lo macro, y van a tener textos de todos los universos, económico, social, político. El profesor Juan lo va a bajar en el aula desde la mirada esta de las problemáticas y va a ser un cruzamiento de muchos autores, y aparte ustedes van a tener la posibilidad de ver estos videos que ya están grabados en el canal de Juan, y en el drive que vamos a armar van a tener toda la bibliografía de todo el año de una, para que puedan consultarla directamente. Por lo tanto, vamos a intentar acotar, digamos, esos grises, ¿no?, que planteaba la compañera en cuanto a la pregunta de los adolescentes, sobre todo. Sí es cierto que hay todavía lugares que nos falta investigación, no como cátedra, sino que nos falta investigación académica, como ser, por ejemplo, cuestiones del socialismo, o cuestiones de la década del 70, o cuestiones, digamos, del periodo posperonista, que de paso aprovecho a invitarlos, ¿no?, una vez que quizás que se reciban, ¿por qué no?, a seguir investigando, al que quiera y tenga ganas, porque todavía, si bien hay mucho escrito de historia argentina, hay lugares, se escribe casi siempre de lugares comunes y nos están quedando vacíos. Si quisiésemos profundizar sobre algunos temas, estamos cortos de bibliografía, no hay mucha investigación. Una consulta, profe. Sí,
Juan había nombrado el karate de xenofobia. Yo llevándolo por ahí al origen, Alperín lo trabaja como una cuestión de identidad, en esto que vos dijiste de proyecto del Estado, esta situación de lo extranjero como una cuestión nacional, una cuestión de la identidad. Esa llevada a una propuesta de, digamos, de carácter productivo, ¿no es una secuencia o una impronta de esta identidad que se fue construyendo del Estado? No, vos sabés que, a ver, el tema, para decirlo en términos parahistóricos o metahistóricos, los que hacen filosofía de historia o estudian así en términos muy macro te dirían una función del Estado es trabajar sobre el marco identitario. Sí, es la base de su poder de sujeción, ¿no? Quiero decir, no sé si me siguen, un tipo de escuela, un tipo de sanitarismo, la legalidad, en fin, la burocracia, desde el lugar de la protección o desde el lugar de la coerción. Ahora, lo que digo es, la Argentina moderna, lo que podemos llamar Argentina moderna, parafraseando al gran Eric Hobsbawm, el siglo XX argentino empieza en el 30. Si el siglo XX, ¿qué es? La gran puja entre tres grandes proyectos universales, mundiales, ¿no? El proyecto liberal, expansivo, demoliberal si quieren, el proyecto leninista, digamos, que surge y se expande, y el intento del Estado total, digamos, el totalitarismo, al que se le suman por distintos lugares filoestatismos o filofascismos, en formas de autocracia o en forma directamente de militarismos. Entonces digo, el nacionalismo es esa gran familia que termina entre el liberalismo, convirtiéndose en antiliberalista y en anticomunista. El comunismo es una gran expansión que no termina de morir, porque termina también asociándose a otras corrientes, y finalmente la gran familia del liberalismo con todos sus pliegues. Entonces digo, esas tres corrientes tienen a su vez al interior una gran cantidad de otras fórmulas que en cada latitud componen el escenario de flujos y reflujos entre el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces, digo, a mí me llama la atención, y lo digo bien, en el mejor sentido, porque para esto estamos acá, que en muchos discursos yo me doy cuenta que se quedan a pie, y me gustaría que seamos honestos. Si cuando hablamos de nacionalismo, cuando hablamos de marxismo, como gran familia nacionalista, gran familia marxista, gran familia liberal, hay recorrido de contenido. Porque a veces nosotros, digo, acá en la Argentina, el sentido común dice liberalismo y neoliberalismo a cualquier cosa. Confunde liberalismo con conservadurismo, digo, todo es la derecha, pero nada es la derecha. Entonces, digo, ahí hay un tramado de filosofía política, pero también de recorrido ideológico de esas grandes constelaciones. No podemos identificar, categorizar y tramar en las pujas que se dan en la Argentina sin que ustedes sigan ese recorrido. O sea, si no lo tienen, lo tenemos que hacer en el diálogo con Jacu, en Mundial, y con otras disciplinas. Pero yo entiendo que el comunismo como tal, si ustedes quieren, muchas veces no entra. Yo sé que, porque yo daba la materia, sé que Diego no puede construir la primera internacional, ni el surgimiento del socialismo utópico. No se puede llegar hasta ahí. Y si se llega corriendo. Lo entiendo. Pero eso es indispensable para poder construir el verdadero problema siglo XX. Siglo XX es eso. Y en la Argentina el nombre del siglo XX es, ¿qué fue, para decirlo fácil, a ver si problemáticamente en el tema político, qué fue el radicalismo? Casi todo el mundo sabe que tuvimos 3 décadas de crecimiento y que eran los liberales, fundaron el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ahí podemos afinar un poco que era una gran familia, pero estaban todos peleados entre ellos. No era que era el pan, un pan gigante, no.
Había múltiples liberalismos con variantes bastante importantes, etc. Los particularismos provinciales también formaban parte de eso, lo que podríamos llamar conservadurismo periférico. Ahora, los nombres de la estructura política en Argentina, ¿qué fue el radicalismo? Esa es una discusión de fondo, no fue el radicalismo. No que es ahora, no me digan la vulgata de ahora, de la Rúa. Esa es una vulgata. ¿Qué fue el radicalismo? ¿Fue muchas cosas? Bueno, ¿qué fue en distintas épocas? Yo le digo a los que van a dar el final, elegiste un tema, elegiste el radicalismo, y entonces vienen y me hablan de 1890, muy bien. ¿Y después qué pasó? No tenés un liderazgo, tenés un partido, tenés una historia de partido, tenés una historia en el poder, tenés una historia fuera del poder, una persecución. ¿Entienden? El peronismo no fue el único perseguido. Entonces digo, acá ustedes se quieren componer problemas. El nombre, ¿qué fue el radicalismo? ¿Qué fue el peronismo? ¿Qué fue el peronismo? Hacemos una línea de tiempo con Fernando donde uno elija su menú. Puede haber 3 peronismos, 4 peronismos, 6 peronismos, 7 peronismos. ¿Entienden? 5, bueno. Alejandro Luis. Yo ya voy por el 5º, voy a sacar mi libro. Sí, bueno, qué sé yo. Ahí están los 3 peronismos. Yo creo que es más grande el escenario, como porque cuando diversificamos, le sacamos punta al lápiz, ¿no? Entonces, la persistencia del peronismo, la perdurabilidad del peronismo, que siempre fue un fenómeno, ¿no? El país maldito de los burgueses, el país maldito de los comunistas, el país maldito de todo. Bueno, y ahí está persistente. ¿Qué es el peronismo? ¿Es el PRI? Pregunta, ¿es un partido del poder? ¿Es, como dice Alan Ruquier, una nueva categoría de la política? Es una nueva categoría, dice Ruquier, en el último libro. Dice el siglo del peronismo. ¿Es un partido? También podría ser la pregunta. Perdón, ¿no? Pero cuando hablamos de peronismo, ¿no estamos hablando de un movimiento? Porque si hablamos de partido, ese sería el Partido Justicialista. Al hablar de movimiento, metemos a todos adentro de la misma bolsa. De hecho, hoy ahí tenemos derecha, centro, izquierda, tenemos un montón de cosas y donde aparentemente esto está todo bien, todo vale y viva Perón. Entonces, digamos, todo converge en Perón. Una cosa es en el 45. Batata. Muy bien. No, pero eso, ahí está. Ese es el disparador. Otra es 55, otra es 75. Sí, está. Batata, anota la ritmo. Bueno. Gorila, anota. Bueno, pero ahí está, ¿ves? Partiendo de las problemáticas. Yo con un cuento me conformo, después charlamos, pero. No, pero ese sería el eje de lo que está hablando Juan, el eje de lo que queremos que en la cursada suceda, ¿no? Que también, que si un día Juan está dando la clase y dice algo y que, no sé, que es un disparador, que puedan levantar la mano y que se ponga en debate también. Entonces, seguro. Bueno, justamente para terminar este recorrido, escuchen, muy bien como dice Ernesto, lo de Gorila es una joda, porque digo, si hay una debilidad del peronismo, es que son tan religiosos, ¿no? El peronismo es tan religioso, tan emocional, digamos, que cuando ven un opositor, o le dicen trosco, ya no le dicen más trosco, o le dicen gorila, ¿no? Son todos iguales los opositores, y nosotros vemos como objeto político en el peronismo una perdurabilidad, una cantidad de pliegues que no ocultan lo anterior y que lo diversifican y que acude a los problemas que enfrenta el Estado argentino travestiéndose o mutando. Esa condición del peronismo se explica históricamente desde su particularismo, de sus periodos, de cuáles son las continuidades, cuáles son las rupturas. Entonces yo digo, o decíamos con Fernando, bueno, una cosa es Perón, pero después Perón vuelve. ¿Y quién es Perón? El hombre de las 1000 caras. Bueno, hay que ver los textos de Perón. Pero como dice Juan Carlos Torres, Perón era un tipo que amasaba. Entonces, según cómo estaba la masa, te la presentaba de una manera. No hay un discurso de Perón que no sea, obviamente, una táctica política con el que está discutiendo. Perón le decía a cada contradictor lo que el otro quería escuchar.
Entonces, digo, a Perón hay que mirarlo desde los discursos, desde la relación con su movimiento, pero también desde su aparato político, porque Perón, si bien no es, es antipartidista, no quiere un partido político burgués, lo que sí genera es una corriente política de un poder de convocatoria y de un poder de penetración en el tramado socioeconómico. Digamos, ¿el sindicalismo es el peronismo? Sí. A partir del 43, 44 es el peronismo. Devoró todo lo anterior. Estas preguntas son, a ver, ¿por qué digo que son problemas? Porque las seguimos discutiendo hoy. Y me parece que respuestas sencillas, poco complejas, hoy, lo que hacen es desconocer lo que el peronismo tramó. Ni hablar del periodo de los 70. El peronismo, a la búsqueda de abrazar las formas revolucionarias, adoptó formas que el propio Perón alentó y después no pudo abortar. Se murió sin poder abortarlo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés el ejemplo claro. En la década del 70 tenés a la AAA, que es todo de derecha. Y después tenés a los montoneros, que son de izquierda. Y hoy por hoy tenés al Partido Comunista formando parte del Frente de Todos. Explícame, Partido Comunista. A ver, hay algo que no, o sea, hay algo que no me, o yo falté a esa clase o me quedé dormido, no entendí nada. Pero por eso a mí me parece que se puede explicar a través del recorrido del PC, pero también a través del recorrido del kirchnerismo y la adopción de su formato, del último formato del kirchnerismo, a partir de los acontecimientos. Me parece que el 2001 impactó en la Argentina de modo tal que el rescate del Estado, a partir de el antiliberalismo, que también era una forma de antimenemismo, que era parte del propio peronismo anterior. Esto que está diciendo, todo esto que estoy diciendo es, para abordar el problema peronista, como dice acá mi querido Batata, no hay forma de no estudiar todos los periodos. No se puede venir a un final y decir, voy a hablar del peronismo. Bueno, ¿y qué periodo? Voy a hablar del 43 al 45. Muy bien. Entonces termina en el 45 y digo, bueno, está bien. ¿Y después qué hizo Perón? Ah, no, esa parte. Digo, entienden que nosotros nos tenemos que ir de esta materia, no nos vamos a ir nunca a esta materia, vamos a leer toda la vida, pero quiero decir, uno termina de entender que una primera instancia de consumación es cuando uno puede cortar líneas. Tenemos diacronías económicas, sociales, políticas, culturales, y podemos cortar, ir y venir, por lo menos con un eje. Eso es lo que dice Fernando, que en las mesas ve. A ver, no es fácil de lograr, porque hace falta lectura. Lo que yo les prometo es, y Fernando me acompaña, es pasión. Sí, quizás, perdón Juan, quizás no sería, o sea, tampoco para asustarlos, porque van a pensar que van a tener que leer, sí, van a tener que leer mucho, pero quizás es cambiar el enfoque, ¿no? Y quizás es no elegir un tema para el final, o no que la cátedra sea elegir un tema, sino elegir una problemática. Entonces, cambiándole el enfoque, al no elegir un tema y si una problemática, sí podrían desde esa problemática argumentar. Por ejemplo, yo en la mesa cuando me presenté elegí 55-66, ¿sí? 1955-1966, y terminamos charlando sobre qué pasaba con los socialistas en las primeras décadas del siglo. ¿Y por qué? Porque en mi argumentación de cosas que sucedían en esa dinámica, ¿no?, de persecución al peronismo, terminamos hablando de textos que veían algunas lógicas que se seguían sucediendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, si yo me hubiese quedado solo con el periodo elegido como tema, se acota la visión de lo que para mí es mucho más amplio, que es la problemática. Entonces, si ustedes al finalizar este año pueden ver problemáticas en vez de espacios temporales, quizás, un pequeño corte en la línea, abordarlos desde la problemática también permite manejar
distintas etapas, distintos periodos, hacerlo más corto, Fernando, más largo. para ir redondeando hoy, es eso. Dale, para ir redondeando hoy, escuchen, en INTA de primer año dijimos vectores, factores, visibles, invisibles, materiales, simbólicos, continuidades y rupturas, multiperspectividad, controversialidad y complejidad. Digo, eso aplicado a la Argentina, con lo que más nos interesa, porque es lo que nos impacta, lo que tenemos alrededor, es es el nombre de la historia política y es el nombre de la historia económica que conocimos, para que ustedes se entiendan bien. ¿Qué es el nombre problemático de la historia económica que conocimos? Cualquiera de ustedes sabe que la Argentina siempre fue dependiente, y creo que en la segunda etapa, del 30 al 73, entienden bien que la Argentina se convirtió en un formato económico donde hay creciente inflación, más que en ningún país del mundo, sin guerra y sin catástrofes naturales. Bueno, ahí hay una relación atrofiada entre el Estado, las expectativas sociales, la productividad y la relación con el mercado externo. El problema de la Argentina con las divisas no es de hoy. El problema de la extracción de recursos del campo, que es nuestro primer productor de divisas, para generar una potenciación de la industria y satisfacer el consumo popular, no es de hoy. Con eso debatió el peronismo, los años 30, el peronismo, Frondizi, todos debatieron. Es un problema ese. Entonces, ese es un nombre económico de un problema argentino, inflación. Lo tenemos todavía hoy. La matriz de esto tiene que ver con las expectativas sociales, con, si ustedes quieren, la sumatoria de un poder enorme que tiene la sindicalización en la Argentina, que le otorga a los productores un poder de negociación y también una relación entre el Estado y los sectores de la élite, tanto industriales como exportadores, que pasan por ciclos de convergencia corrupta, de hostilidades. Entonces, digo, este es un nombre que tenemos que estudiar sistemáticamente. La inflación no puede salir de historia argentina del siglo XX, usted decir la inflación y decir 2 o 3 cosas de sentido común que diría por otra de la vuelta de mi casa. Entonces, usted estudió en economía. Si en economía no aprendieron eso, lo tenemos que aprender. No hay forma de zafar de leer una historia económica medianamente razonada. Porque hay que explicarle a los chicos. Que llegamos a los 90 y el 1 a 1, ¿qué significaba el 1 a 1? ¿Por qué Menem combatió la inflación? Suponga, no, venimos con inflación, el problema es la inflación. ¿Por qué Menem combatió la inflación? ¿Cómo la combatió? ¿Haciendo qué? Eso hay que poder explicarlo. Si no lo podemos explicar nosotros en un salón, ¿quién lo va a explicar? La gente va a seguir diciendo que Menem era malo, que Cavallo era el que estatizó la deuda, que era un problema de conspiradores. Digo, más allá de la valoración personal de Menem, de Cavallo, hubo múltiple cantidad, grandes economistas, Prebisch, por decirles a alguien. Se fue al exterior, era una eminencia. Prebisch era argentino. Y dijo, en los años, fines de los 20, el problema de la Argentina es este. Y entonces la estructuración socioeconómica, la estructura de clases en la Argentina es muy particular. El peronismo vino a intersectar esa estructuración, generar ahí un clivaje que nunca cambió. Bueno, ese es un problema en la Argentina. El peronismo es un problema para algunos en su perdurabilidad, para otros en la continuidad de su poder dador, para otros en su acechanza en la productividad y para otros es un incordio respecto de la amplitud que pueda tener la institucionalidad republicana. Más allá de quien lo diga, piensen en el problema. ¿Es un problema que estemos pensando la corte sí, la corte no, es autocracia, golpe? Es un problema. Los actores políticos tienen representaciones de la voluntad popular que son cada vez más polares. Este problema de hablar del golpe no lo habíamos superado, ¿entienden? Entonces digo, dictadura y democracia es otro problema. Esos son los grandes temas que abordamos en la primera unidad. Después las otras unidades son, 1880 o 1890, el corte es el 30. Después,
Del 30 al 43 podemos dividirlo, pero no vamos a quedar con ese bloque, 30-43. Es un periodo proteccionista, cerrado. Finaliza la República esta radical que había funcionado entre el 16 y el 30. Es un periodo que se acaba el liberalismo como discurso fundamental y aparece el nacionalismo, y después aparece el peronismo. El peronismo es 43-55, y del 55 en adelante podemos hacer, este año nos vamos a separar, vamos a tratar de darle una continuidad. Entonces, Fernando hablaba del 55 al 66. El 66 es un corte porque empieza una gran dictadura que es la de Onganía, pero podemos hacer 55-73, vuelve Perón, el periodo del exilio, 55-73. Y después del 73 al 76, es un periodo, 3 años, pero es un periodo tan delirante, tan increíble, pero no digo increíble por lo gozoso, increíble por lo fatídico, por lo ominoso. Y después está claro que tenemos dictadura y democracia, ¿no? Esos pueden ser las unidades mínimas, escuchen, esas unidades son del desarrollo fáctico de los problemas. Entonces, primero tenemos que debatir acerca de algunos de estos problemas. Vamos a buscar con Fernando alguna forma ágil de poder discutir sobre los problemas y a ver que ustedes se autodiagnostiquen respecto de qué cosas pueden explicar y qué cosas no pueden explicar. Cuando hablamos de qué implica inflación, fiscalidad, el nivel de tributo, el nivel de concentración de los medios de producción, si yo digo todo esto y ustedes me dicen no entendí un comino, bueno, hay que ponerlo en un cuadro de interpretación correcta, porque los textos por sí solos lo que van a hacer es complejizarlo. No todos los textos van a aclarar esto, ¿no? Y de la misma manera, cuando yo les diga marxismo marciano, es una cosa, cuando diga marxismo-leninismo es otra, cuando diga marxismo de la Segunda Internacional, socialismo de la Segunda Internacional. Bueno, yo les vamos a dar un esquema donde ustedes lo ubiquen mundialmente, pero con el esquema puede que se pierda más de lo que... entonces, ahí vamos a tratar de construir un diálogo con Jacobowitz para que ustedes tengan a tiempo, la Segunda Internacional, para decirles algo. ¿Por qué esto? Yo les hablé de Juan B. Justo. Juan B. Justo se carteaba con algunos integrantes de la Segunda Internacional, ¿no? Con Jean Jaurès, con algunos que después fueron leninistas, y algunos leían a Marx en alemán acá, y se carteaban con los que estaban haciendo la Segunda Internacional. Vivía Engels, ¿entienden? Entonces, era un hiato muy importante dentro. ¿Y qué se estaba discutiendo? Si la revolución comunista o socialista era evolucionista, si había que esperar que el proletariado se desarrollara gradualmente con el voto, la educación, las organizaciones sindicales, y después tuviese una gran bancada que votara sus leyes, como quería el socialismo, o construir una vanguardia del proletariado, Lenin. Entonces, acá en la Argentina, Juan B. Justo y sus amigos no tienen nada que ver con los leninistas. Entonces, muchos de los que estaban en el Partido Socialista, los más jóvenes, forman el internacionalismo. ¿Cuándo ocurre la revolución bolchevique? Y acá en la Argentina eso impacta. Se arma flor de despelote. Gobierna Irigoyen, se arma flor de despelote. Entonces, si ustedes no saben reconocer entre los maximalistas, ¿no?, bolcheviques, y los socialistas que iban a discutir en el Parlamento, se ponían galera y bastón, ¿entienden? Si no podemos reconocer eso, nos quedamos de a pie. Pero el tema es poder, por lo menos, diferenciar esa Segunda Internacional de la que se va a fundar después, que es la Revolución Tercera Internacional. Al tiempo Trotsky se va, se pelea con Stalin y funda la Cuarta Internacional. Entonces, cuando el loco dice, Fernando, aparece por la televisión y a los periodistas analfabetos le dice, bueno, la Cuarta Internacional, y nadie lo detiene, es porque no estudiaron la Cuarta Internacional, no tienen, digamos, más allá de que uno diga la Cuarta Internacional es muy importante, hoy día no es importante, vamos a ser honestos, pero estudiando la historia argentina, la pucha, hay que reconocer esos niatos, ¿no? Todavía hay muchos que van con la bandera a las manifestaciones que son de la Cuarta. Díganme que conocen alguno.
sin repetir y sin soplar. Igual yo el ejemplo más que por los periodistas, ¿sabés por qué sufro con Milei? Porque estabas hablando al inicio de la clase de los millennials, ¿no? Y uno piensa nosotros como profe vamos a abordar a chicos que en muchos casos hoy, pibes entre 15 y 20 años, más o menos, los Milei, los experts les caen muy bien. Y yo a veces le digo, bueno, pero tened cuidado porque no todo lo que dicen los expertos y los Milei, o sea, no tenés que creerle todo, obviamente, ¿no? Pero como ellos se jactan de ser economistas y de conocer la historia económica argentina, y lo dicen así tan ligeramente, a mí lo que digan los periodistas mucho no me importa, pero sí me importa lo que piensan los pibes. Y si los pibes no tienen herramientas para poder decir, este está diciendo un bolazo, estamos en el horno. Claro, pero digo, perdonen mi exabrupto, ¿no? Bueno, digamos que los periodistas son... No, es que pará, lo que vos dijiste yo también estoy de acuerdo, pero digamos en un segundo orden, ponele. No, está bien, pero digo, a mí me pone, me enferma, me produce mucho malestar, digamos, no porque nosotros digamos cosas muy importantes, porque en realidad lo que somos estudiantes, ¿no? Pero digo, la degradación cultural, que hoy son líderes de opinión y están en la pantalla y tienen miles de gente, millones de personas viéndolo, y no pueden detener una discusión de Milei, o sea, el que sea, y decirle, bueno, ¿cómo cuarta internacional? Lo dejan. Porque en realidad ese minuto mide, y le dicen por la cucaracha, tenelo, que está loco el tipo, y entonces tenemos 3 tipos más. Digo, esta es la realidad. Bueno, eso a mí me inflama la pasión para seguir estudiando y para seguir dando clases y para decirle a ustedes, es indispensable que vayamos a los salones, 4º, 5º y 6º, cuando ustedes den clase en la secundaria, y le digan a los pibes, miren, esto es la exacerbación de un tema económico mal aplicado, lanzado a los gritos, pero esto es así, miren, pensémoslo, poniéndole a los chicos categorías comprensibles. Productores, consumidores, vulnerables, pobres, producción del Estado, salario, no sé qué. Digo, eso es posible. Yo estoy convencido que es posible hacerlo. Y que son los temas fundamentales. Después le ponemos el color partidario, político, pero el problema es fundamental. Recuerden, cambio y continuidad, ¿no? Ese es el punto. Bueno, escuchen, 2 cosas. Soy un salame, me olvidé grabar la clase, la pucha, háganme acordar, ya es tarde, y la otra son las 10:07, les agradezco que se hayan quedado, espero que no los hayamos asustado. Yo lo que les prometo es que con Fernando vamos a explicar todo lo que sea necesario explicar como gran tema que después pidamos en la mesa. Fernando sabe, yo no hago mesas donde se preguntan cosas particulares. Quiero que ustedes construyan un recorrido y que lo más importante sea su autoevaluación. Ustedes sepan por dónde andan en la lectura, qué van construyendo. Siempre estamos abiertos. Yo les prometo, no les prometo, les propongo. Por el chat de WhatsApp yo respondo a cualquier hora, a cualquier día. Por ahí no veo en ese momento, pero yo no tengo problema. Un domingo, un sábado, respondo, les hago un audio, se los mando, porque lo importante es empezar a construir lectura. Bueno, hasta acá hoy, disculpen que me olvidé de grabar con el pasado liste, qué sé yo. Ya mañana nos ponemos a trabajar. Fer, arma eso que está muy bueno. Yo voy a armar escuchen, hay un Classroom 2020, pero lo que pasa es que muchos me pidieron quedarse en ese Classroom porque estudian ahí. Entonces voy a armar uno nuevo y lo vamos a armar 2021, porque algunas cosas vamos a usar, otras no. Lo que les prometo sí es que le vamos a mandar el programa cuanto antes. Pero tenemos clase mañana nos vemos. Lo que les pido mañana es que armen brevemente 10 líneas, cada uno, 10 líneas, 15 líneas en una ¿cuáles sean ¿de dónde vienen del siglo XIX ustedes? ¿De qué vienen? ¿Cuáles sean los problemas? ¿De dónde vienen? Ese es un ítem, ¿de dónde vienen? Y el otro es, ¿qué temas de la Argentina del siglo XX le generan motivación? ¿Y por qué? Y construimos una charla. Me parece que esos son 2 buenos disparadores. Dale, nos encontramos mañana. Perfecto.
Chao, gente. Buenas noches. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.